Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Fue una guerra que duró más que una vida humana. Una rebelión que nació de la fe y la furia, y que terminó desangrando al imperio más poderoso del planeta. Durante 80 años, los campos de Flandes se tiñeron de rojo, ciudades enteras fueron reducidas a cenizas y una pequeña colección de provincias desafió a la monarquía hispánica hasta sus cimientos. Como un motín localizado se transformó en un conflicto que redibujó el mapa de Europa. Acompáñanos a desentrañar la épica y brutal historia de la Guerra de los 80 años, el nacimiento de una nación a sangre y fuego. A mediados del siglo XVI, el mundo conocido se arrodillaba ante un poder colosal, el Imperio Español. Bajo el cetro de Carlos V y posteriormente de su hijo Felipe II, los dominios de la Casa de Habsburgo se extendían por 4 continentes. Era una estructura política sin precedentes, un mosaico de reinos, ducados y virreinatos que abarcaba desde las minas de plata de Potosí en América hasta las lucrativas islas de las especias en las Filipinas. La frase «el imperio en el que nunca se pone el sol» no era una mera hipérbole, sino una descripción literal de su alcance global. El corazón de este gigante latía en Castilla, y su sangre era el oro y la plata que fluían incesantemente desde el Nuevo Mundo. Este torrente de riqueza financió ejércitos formidables, como los temidos tercios, y permitió la construcción de palacios monumentales como el Escorial, símbolo pétreo del poder y la piedad de Felipe II. El monarca, conocido como el Rey Prudente, gobernaba su vasto imperio desde su escritorio, supervisando una burocracia compleja y centralizada. Su misión era doble: mantener la integridad de sus dominios y defender la fe católica contra la herejía protestante que se extendía por Europa y contra la amenaza del Imperio Otomano en el Mediterráneo. En este escenario de poder absoluto y ortodoxia religiosa, las 17 provincias de los Países Bajos, una de las joyas más ricas y urbanizadas de la corona, representaban tanto una fuente vital de ingresos como un creciente foco de tensión. Sus ciudades comerciantes, acostumbradas a una notable autonomía, observaban con recelo la creciente centralización impuesta desde Madrid y la implacable persecución de las nuevas ideas religiosas que germinaban en su seno. El aparente orden y la magnificencia del imperio ocultaban fisuras profundas que pronto se convertirían en un abismo. En la década de 1560, un fervor religioso de nuevo cuño recorría las prósperas tierras de los Países Bajos. El calvinismo, con su énfasis en la sobriedad y su rechazo a la idolatría, ganaba adeptos rápidamente entre los artesanos, comerciantes y una parte de la nobleza local, desafiando abiertamente la hegemonía católica impuesta por Felipe II. La gobernadora, Margarita de Parma, intentaba navegar las turbulentas aguas, pero la intransigencia del rey desde España, que exigía la aplicación estricta de los edictos contra la herejía, solo avivaba las llamas del descontento. La tensión alcanzó su punto de ebullición en el verano de 1566. El 10 de agosto, en Steenvoorde, un pequeño grupo de calvinistas exaltados irrumpió en un monasterio y destruyó sus estatuas y ornamentos religiosos. Este acto aislado fue la chispa que encendió una pradera seca. En cuestión de semanas, una ola de violencia iconoclasta, conocida como Bildenstorm o furia iconoclasta, se extendió como un reguero de pólvora por las provincias. Turbas enfurecidas asaltaron cientos de iglesias y monasterios, desde Amberes hasta Gante, destrozando altares, rompiendo vidrieras
decapitando estatuas de santos y quemando reliquias. Para los calvinistas, era una purga necesaria, la eliminación de ídolos que ofendían a Dios. Para la corona española y la Iglesia católica, era un acto de sacrilegio y una rebelión intolerable. Aunque la violencia fue en gran medida espontánea y carente de un liderazgo centralizado, demostró la profundidad del sentimiento anticatólico y el desprecio por la autoridad española. La furia iconoclasta no fue el inicio de la guerra, pero sí el punto de no retorno. La noticia de la profanación masiva de templos llegó a oídos de un Felipe II horrorizado y furioso, quien interpretó los hechos no solo como herejía, sino como una traición personal. Su respuesta sería implacable y cambiaría para siempre el destino de los Países Bajos. La respuesta de Felipe II a la furia iconoclasta fue contundente y brutal. Dejó de lado cualquier vía de negociación y optó por el castigo ejemplar. Para ejecutar su voluntad, eligió a su general más experimentado y temido, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el tercer duque de Alba. En el verano de 1567, Alba marchó desde Italia al frente de un ejército de 10.000 veteranos de los tercios, una fuerza de combate que era la envidia de Europa. Su llegada a Bruselas sembró el pánico. La gobernadora Margarita de Parma, cuya política de moderación había sido desacreditada, dimitió, dejando al duque de Alba como gobernador general con poderes prácticamente ilimitados. Su misión no era pacificar, sino aplastar. De inmediato, Alba instituyó un tribunal especial para juzgar a los responsables de los disturbios y la herejía. Oficialmente llamado el Tribunal de los Tumultos, pronto fue conocido por el pueblo con un nombre mucho más siniestro: el Bloedraad, o Tribunal de la Sangre. Este consejo, presidido por el propio Alba, ignoró las leyes y los fueros locales, convirtiéndose en un instrumento de terror estatal. Miles de personas fueron arrestadas, sus bienes confiscados, y más de 1.000 fueron ejecutadas. El tribunal no distinguía entre nobles y plebeyos. Su acción más notoria fue el arresto y posterior decapitación pública, en la Grand Place de Bruselas, de los condes de Egmont y Hoorn, dos de los nobles más prominentes de los Países Bajos. A pesar de ser católicos y leales a la corona, habían abogado por la tolerancia religiosa y se habían opuesto a la política absolutista del rey. Su ejecución en 1568 fue un mensaje inequívoco. Ninguna disidencia, por alta que fuera su cuna, sería tolerada. Lejos de extinguir la rebelión, la tiranía de Alba la avivó, uniendo a católicos y protestantes moderados en un odio común contra la opresión española. En medio del terror desatado por el duque de Alba, emergió una figura destinada a convertirse en el símbolo de la resistencia neerlandesa: Guillermo de Nassau, príncipe de Orange. Conocido como el Taciturno, no por ser callado, sino por su prudencia y su habilidad para ocultar sus verdaderas intenciones. Guillermo no era un revolucionario por naturaleza. Era uno de los nobles más ricos y poderosos de los Países Bajos, miembro del Consejo de Estado y, en su día, un favorito del emperador Carlos V. Inicialmente, buscó una solución pacífica, abogando por la libertad de conciencia y el respeto a los privilegios tradicionales de las provincias. Sin embargo, la llegada de Alba lo cambió todo. Consciente de que sería uno de los principales objetivos del Tribunal de la Sangre, Guillermo huyó a sus posesiones familiares en Alemania justo antes de la llegada del duque. Desde el exilio, vio cómo sus propiedades eran confiscadas y sus compatriotas ejecutados. La decapitación de sus amigos, los condes de Egmont y Hoorn, fue la afrenta final. Guillermo de Orange, un hombre que lo tenía todo, decidió arriesgarlo todo. Utilizando su inmensa fortuna personal,
levantó un ejército de mercenarios e invadió los Países Bajos en 1568, en lo que se considera el primer acto militar de la Guerra de los 80 años. Sus primeras campañas fueron un fracaso. Los disciplinados tercios de Alba repelieron fácilmente a sus tropas. Sin embargo, Guillermo demostró ser un maestro de la propaganda, utilizando la imprenta para difundir panfletos que denunciaban la tiranía española y llamaban a la unidad de todas las provincias contra el opresor extranjero. Aunque sus primeros intentos militares fracasaron, su perseverancia y su visión política sentaron las bases para una lucha prolongada. Se transformó de un gran señor feudal en el Vader des Vaderlands, el padre de la patria, un líder dispuesto a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mientras el duque de Alba imponía su voluntad de hierro en tierra, la rebelión encontró un nuevo y anárquico escenario: el mar. Surgieron los mendigos del mar, o Watergeusen, una heterogénea flota de exiliados, corsarios y calvinistas acérrimos expulsados de sus hogares. Operando desde puertos en Inglaterra y el norte de Alemania, con cartas de corso emitidas por Guillermo de Orange, se convirtieron en la espina dorsal naval de la revuelta. Estos no eran marineros de una armada convencional. Eran lobos de mar curtidos, movidos por una mezcla de fervor religioso, patriotismo y, sin duda, la promesa del botín. Sus tácticas eran brutales y efectivas. Emboscaban a los barcos mercantes que abastecían a los ejércitos españoles, saqueaban pueblos costeros leales a la corona y ejecutaban a clérigos católicos con una crueldad que rivalizaba con la de la Inquisición. Su momento decisivo llegó el 1 de abril de 1572. Por accidente, empujados por una tormenta, una flota de mendigos bajo el mando del señor de Lumey se encontró frente al desprotegido puerto de Brielle. Lo tomaron casi sin resistencia. Este acto, aparentemente menor, fue una chispa en un polvorín. La captura de Brielle inspiró a otras ciudades de Holanda y Zelanda a unirse a la rebelión, proporcionando a los insurgentes su primera base territorial permanente y segura en los Países Bajos. Los piratas se habían convertido en los libertadores de una nación incipiente, transformando el curso de la guerra y demostrando que el poderío español no era invulnerable, con la rebelión ganando un punto de apoyo territorial. La respuesta del duque de Alba fue implacable y se centró en una estrategia de terror para aplastar la moral insurgente. La guerra se trasladó a las murallas de las ciudades, dando inicio a una era de asedios de una brutalidad sin precedentes. El asedio de Haarlem, que comenzó en diciembre de 1572, se convirtió en un símbolo de resistencia desesperada. Durante 7 meses, la ciudad aguantó el bombardeo y los asaltos españoles, con sus ciudadanos, incluidas mujeres como la legendaria Kenau Hasselaer, participando activamente en la defensa. Sin embargo, el hambre fue un enemigo que no pudieron vencer. En julio de 1573, Haarlem se rindió bajo la promesa de que se respetaría la vida de sus habitantes. Fue una promesa vacía. El hijo de Alba, don Fadrique, ordenó la ejecución de casi toda la guarnición y de cientos de ciudadanos prominentes. Un acto de barbarie diseñado para aterrorizar a otras ciudades rebeldes. Pero el efecto fue el contrario. La masacre de Haarlem endureció la determinación holandesa. Cuando los españoles sitiaron Alkmaar poco después, los defensores, recordando el destino de Haarlem, declararon que preferían morir antes que rendirse. Tomaron una medida drástica y revolucionaria. Abrieron las esclusas e inundaron los campos circundantes. El ejército español, empantanado en el lodo y amenazado por las aguas crecientes, se vio obligado a levantar el asedio.
En Alkmaar comienza la victoria. Se convirtió en el lema de los rebeldes. Habían demostrado que el paisaje de los Países Bajos podía ser un arma tan poderosa como cualquier ejército. La muerte del gobernador Luis de Requesens en 1576 dejó un peligroso vacío de poder. El colosal esfuerzo bélico había llevado a la corona española al borde de la bancarrota, y las tropas de élite en los Países Bajos, los famosos tercios, llevaban meses, incluso años, sin recibir su paga. La disciplina, pilar del ejército español, se desmoronó. Unidades enteras se amotinaron, transformándose de soldados del rey en bandas de mercenarios sin control que vivían del terreno. Su objetivo final fue Amberes, el corazón financiero de Europa, una ciudad de una riqueza legendaria. El 4 de noviembre de 1576, los amotinados se abalanzaron sobre la ciudad indefensa. Lo que siguió fue un cataclismo de 3 días conocido como la Furia Española. No fue una batalla, fue una masacre y un saqueo sistemático. Los soldados fueron de casa en casa, torturando, violando y asesinando a sus habitantes para robarles sus riquezas. Más de 8.000 ciudadanos fueron asesinados. El fuego consumió vastas secciones de la ciudad, incluyendo su magnífico ayuntamiento. El estruendo de los mosquetes se mezclaba con los gritos de los moribundos y el crujido de las vigas en llamas. Este evento fue un desastre político y de relaciones públicas catastrófico para España. El horror del saqueo de Amberes unió a todas las provincias, tanto a las católicas leales como a las protestantes rebeldes, en un sentimiento compartido de indignación y odio contra la tiranía de las tropas extranjeras. La brutalidad de sus propios soldados había logrado lo que los rebeldes no habían podido: la unificación de los Países Bajos contra España. El trauma colectivo provocado por la furia española en Amberes actuó como un catalizador inesperado para la unidad. La brutalidad de los tercios amotinados borró momentáneamente las profundas divisiones religiosas y políticas que habían separado a las 17 provincias de los Países Bajos. Las provincias del sur, mayoritariamente católicas, y hasta entonces leales o neutrales a la corona española, se sintieron tan ultrajadas y amenazadas como las provincias calvinistas rebeldes del norte. El enemigo común ya no era el protestantismo o el rey de España, sino el indisciplinado y depredador ejército extranjero que ocupaba su tierra. En este clima de repulsión compartida, los representantes de las provincias se reunieron en la ciudad de Gante. El 8 de noviembre de 1576, solo 4 días después del inicio del saqueo de Amberes, firmaron un tratado histórico: la Pacificación de Gante. El acuerdo era revolucionario. Exigía la retirada inmediata y completa de todas las tropas españolas del territorio de los Países Bajos. Establecía una amnistía general y suspendía los edictos contra la herejía, permitiendo una forma de tolerancia religiosa de facto mientras se convocaban los estados generales para decidir el futuro religioso del país. Por primera vez, las 17 provincias se unían en un frente común, declarando que resolverían sus propios problemas sin interferencia extranjera. Guillermo de Orange vio su sueño de una patria unida al alcance de la mano. Sin embargo, esta unidad, nacida del miedo y la ira, era inherentemente frágil. Las diferencias religiosas y los intereses regionales no habían desaparecido, simplemente habían sido puestos en un segundo plano. La pacificación de Gante fue el punto álgido de la revuelta unida, pero contenía las semillas de su futura división. El año 1579 marcó un punto de no retorno en la rebelión de los Países Bajos. La aparente unidad forjada por la pacificación de Gante se había desmoronado bajo el peso de las divisiones religiosas y políticas.
En el sur, las provincias valonas, predominantemente católicas y aristocráticas, se sentían cada vez más alienadas por el calvinismo radical, que ganaba terreno en las ciudades del norte, especialmente en Flandes y Brabante. Temerosos de perder sus privilegios y su fe, los nobles del sur, liderados por el conde de Henao, buscaron un entendimiento con la corona española. El 6 de enero de 1579, las provincias de Henao, Artois y Douai firmaron la Unión de Arras. En este tratado, reafirmaban su lealtad a Felipe II y a la fe católica a cambio del respeto a sus fueros y la retirada de las tropas extranjeras. Era una reconciliación, pero también una fractura. En respuesta directa a esta maniobra, las provincias del norte, lideradas por Holanda y Zelanda, bajo la influencia de Guillermo de Orange, formalizaron su propia alianza. El 23 de enero, apenas unas semanas después, firmaron la Unión de Utrecht. Este acuerdo no era una declaración de independencia, todavía no, pero sí un pacto de defensa mutua contra cualquier intento de someterlos por la fuerza. Establecía la libertad de conciencia, aunque en la práctica el calvinismo se convirtió en la fe dominante y creaba un frente militar y político unificado. La división era ahora un hecho consumado. Los Países Bajos se habían partido en dos bloques antagónicos, un sur católico que volvía al redil de la monarquía hispánica y un norte protestante, decidido a resistir hasta el final. La guerra ya no era una rebelión general, sino un conflicto entre dos entidades políticas emergentes. Tras la formación de la Unión de Utrecht, la ruptura con Felipe II era inevitable, pero aún faltaba el paso más audaz y revolucionario. Guillermo de Orange y los Estados Generales de las provincias del norte comprendieron que la ficción de rebelarse contra los malos consejeros del rey ya no era sostenible. El monarca mismo era el tirano. Influenciados por tratados como Vindiciae contra Tirannos, que defendían el derecho de un pueblo a deponer a un gobernante que no cumplía con sus deberes, se prepararon para dar un paso sin precedentes. El 26 de julio de 1581, en La Haya, los Estados Generales promulgaron el Acta de Abjuración. Este documento extraordinario no era una simple declaración de guerra, era una deposición formal y una justificación filosófica de su rebelión. El texto argumentaba que un príncipe es instituido por Dios para gobernar a sus súbditos como un pastor a su rebaño, para protegerlos y gobernarlos con justicia. Sin embargo, si el príncipe no cumple con este deber, si oprime a sus súbditos, viola sus derechos y los trata como esclavos, entonces deja de ser un príncipe y se convierte en un tirano. En tal caso, sus súbditos tienen el derecho e incluso el deber de abandonarlo y elegir a otro líder que los defienda. Con estas palabras, declararon que Felipe II había perdido todo derecho de soberanía sobre los Países Bajos y que, por tanto, ya no le debían lealtad. Se eliminó su nombre de las actas oficiales, se acuñaron nuevas monedas y se rompieron sus sellos. Era la declaración de independencia de facto de lo que se convertiría en la República Holandesa. Un desafío directo a la autoridad divina de los reyes, que resonaría en toda Europa. Felipe II, enfurecido por el desafío del Acta de Abjuración y considerando a Guillermo de Orange como el arquitecto de toda la rebelión, decidió eliminarlo. En 1580 lo había declarado proscrito, ofreciendo una recompensa masiva de 25.000 coronas de oro, un título nobiliario y el perdón por cualquier crimen a quien lo entregara, vivo o muerto. Esta recompensa atrajo a numerosos asesinos y cazadores de fortunas. Tras varios intentos fallidos, un hombre llamado Balthasar Gerard, un católico francés fanáticamente devoto de Felipe II,
logró infiltrarse en el círculo cercano de Guillermo. Haciéndose pasar por un noble protestante francés, se ganó la confianza de los allegados del príncipe. El 10 de julio de 1584, en la residencia de Guillermo en Delft, el Prinzenhof, Gerard encontró su oportunidad. Cuando el príncipe subía las escaleras después del almuerzo, Gerard salió de una sombra, sacó 2 pistolas y le disparó a quemarropa. Guillermo de Orange se desplomó, pronunciando, según la tradición, sus últimas palabras. «Dios mío, ten piedad de mi alma y de este pobre pueblo». Su muerte fue un golpe devastador para la causa rebelde. El padre de la patria, el líder carismático que había mantenido unida la frágil coalición, había sido asesinado. El pánico se apoderó momentáneamente de las provincias rebeldes. Muchos en Europa, y especialmente en Madrid, creyeron que sin su líder, la rebelión se desmoronaría. Sin embargo, ocurrió lo contrario. La muerte de Guillermo lo convirtió en un mártir, un símbolo eterno de la lucha por la libertad. Lejos de rendirse, los Estados Generales se reafirmaron en su determinación, y el liderazgo de la causa recayó en su hijo, Mauricio de Nassau, quien demostraría ser un genio militar aún más brillante. Tras el caos generado por la muerte de Guillermo de Orange, España desplegó a su mejor estratega en Flandes, Alejandro Farnesio, duque de Parma e hijo de Margarita de Parma, la antigua gobernadora. Farnesio era la combinación perfecta de genio militar y diplomático consumado. Comprendió que la fuerza bruta por sí sola no bastaría para someter a los Países Bajos. Su estrategia fue doble. Por un lado, una campaña militar implacable para reconquistar las ciudades rebeldes. Por otro, una hábil política de reconciliación para atraer de nuevo a los católicos y moderados. Militarmente, Farnesio era metódico y brillante. En lugar de costosas batallas campales, se especializó en el arte del asedio, utilizando técnicas de ingeniería avanzadas para rendir una ciudad tras otra. A partir de 1584, su avance fue imparable. Ciudades clave que se habían unido a la rebelión como Brujas y Gante cayeron bajo su control. Su obra maestra fue el asedio de Amberes en 1585. La ciudad, un próspero centro comercial y bastión rebelde, parecía inexpugnable. Farnesio la aisló construyendo un gigantesco puente de pontones a través del ancho río Escalda, una hazaña de ingeniería que bloqueó cualquier ayuda por mar. Tras 13 meses de asedio, la hambrienta Amberes se rindió. Farnesio ofreció términos generosos, permitiendo a los protestantes marcharse con sus bienes, lo que provocó un éxodo masivo de comerciantes y artesanos hacia el norte, enriqueciendo a ciudades como Ámsterdam. A finales de la década de 1580, Farnesio había reconquistado Flandes y Brabante, empujando a los rebeldes a su núcleo irreductible en Holanda y Zelanda. Parecía que la victoria total española era solo cuestión de tiempo. En el crudo invierno de 1585, la situación para los tercios españoles en Flandes era desesperada. Unos 5.000 hombres, bajo el mando del maestre de campo, Francisco Arias de Bobadilla, se encontraban atrapados en la isla de Bommelerwaard, entre los ríos Mosa y Waal. Estaban completamente rodeados por la flota del almirante holandés Philips van Hohenlohe-Neuenstein, quien, seguro de su victoria, abrió los diques para inundar el campamento español. El agua subía, el frío era insoportable y la munición escaseaba. La rendición parecía la única salida lógica. Hohenlohe, con arrogancia, ofreció una rendición honrosa, pero la respuesta de Bobadilla fue tajante. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Con el agua al cuello, los soldados se refugiaron en el último reducto seco, el pequeño promontorio de Empel.
Mientras cavaban trincheras para una última y desesperada defensa, un soldado tropezó con un objeto enterrado en el fango. Era una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción. El hallazgo fue interpretado como una señal divina. Los soldados, con la moral renovada, improvisaron un altar y se arrodillaron a rezar. Aquella noche, la del 7 de diciembre, ocurrió lo inexplicable. Un viento gélido de una intensidad inusual comenzó a soplar, y las aguas del río Mosa se congelaron por completo. A la mañana siguiente los españoles vieron ante ellos un camino de hielo sólido. Al grito de «Santiago y Sierra, España», la infantería cargó sobre el hielo, sorprendiendo a la flota holandesa, que estaba inmovilizada. Los barcos fueron asaltados y quemados, y la victoria española fue total. El almirante Hohenlohe diría: «Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro». Desde entonces, la Inmaculada Concepción fue proclamada patrona de los tercios españoles. El apoyo constante de la reina Isabel I de Inglaterra a los rebeldes holandeses y los continuos ataques de corsarios como Francis Drake a las flotas españolas colmaron la paciencia de Felipe II. En 1588, el monarca español concibió un plan monumental para terminar con la amenaza inglesa de una vez por todas: la empresa de Inglaterra. El plan consistía en enviar una flota colosal, la Grande y Felicísima Armada, para obtener el control del Canal de la Mancha. Una vez asegurado el paso, la flota se reuniría con los veteranos tercios de Alejandro Farnesio, duque de Parma, estacionados en Flandes, para transportarlos a través del canal e invadir Inglaterra. La escala de la operación era sin precedentes: 130 barcos, más de 8.000 marineros y 18.000 soldados. Sin embargo, desde el principio, la empresa estuvo plagada de problemas. El comandante original, el experimentado Álvaro de Bazán, murió antes de zarpar, siendo reemplazado por el duque de Medina Sidonia, un noble competente pero sin experiencia naval. Tras partir de Lisboa, la armada se enfrentó a una flota inglesa más pequeña y ágil, que la hostigó a lo largo del canal. El punto de inflexión llegó en Calais. Mientras la armada esperaba noticias de Farnesio, los ingleses lanzaron brulotes, barcos incendiarios, que sembraron el pánico y rompieron la formación española. La posterior batalla de las Gravelinas resultó en una derrota táctica para los españoles. Forzada a rodear las islas británicas para regresar a casa, la armada fue azotada por tormentas devastadoras. Decenas de barcos naufragaron en las costas de Escocia e Irlanda. Menos de la mitad de la flota logró regresar a España. El desastre no solo fue una humillación militar, sino un golpe financiero y moral del que el imperio tardaría en recuperarse. Mientras España se recuperaba del desastre de la armada, en las Provincias Unidas surgía una nueva mente militar que cambiaría la forma de hacer la guerra en Europa: Mauricio de Nassau, hijo del asesinado Guillermo de Orange. Nombrado estatúder y capitán general, Mauricio, junto a su primo Guillermo Luis de Nassau-Dillenburg, emprendió una profunda reforma del ejército holandés. Inspirándose en las tácticas de las legiones romanas, abandonaron los masivos y lentos tercios españoles en favor de unidades más pequeñas y flexibles: los batallones. Su innovación más crucial fue la introducción del fuego de volea por contramarcha. Entrenó a sus mosqueteros para disparar en líneas sucesivas. Mientras la primera línea disparaba, retrocedía para recargar, dejando paso a la segunda, y así sucesivamente. Esto permitía un fuego casi continuo que podía detener las cargas de la infantería enemiga. Este sistema requería una disciplina de hierro y un entrenamiento constante, algo novedoso para la época.
Mauricio profesionalizó el ejército, asegurando pagas regulares para evitar motines y fomentando un fuerte esprit de corps. Además, se convirtió en un maestro de la poliorcética, el arte del asedio. Utilizando los principios de la ingeniería y las matemáticas, desarrolló un método sistemático para tomar ciudades fortificadas, cavando trincheras en zigzag para acercarse a las murallas, minimizando las bajas por fuego de artillería. Entre 1588 y 1598, en un periodo conocido como los 10 años, las reformas de Mauricio dieron sus frutos. Recuperó sistemáticamente ciudades clave como Breda, Zutphen y Nimega, consolidando las fronteras de la naciente República Holandesa. Su revolución militar no solo aseguró la supervivencia de su nación, sino que sus tácticas y métodos de entrenamiento serían estudiados y emulados por todos los ejércitos europeos del siglo XVII. A principios del siglo XVII, tras más de 40 años de conflicto ininterrumpido, tanto el Imperio Español como las Provincias Unidas se encontraban al borde del agotamiento. Para España, la guerra en Flandes era una sangría económica constante, un cementerio de dinero y de hombres que desviaba recursos de otros frentes y había provocado varias bancarrotas estatales. A pesar de los esfuerzos de comandantes brillantes como Ambrosio Spínola, que había logrado importantes victorias como la toma de Ostende, una victoria definitiva parecía inalcanzable. Por su parte, la joven República Holandesa, aunque militarmente exitosa, bajo el liderazgo de Mauricio de Nassau, y económicamente próspera gracias a su comercio global, también anhelaba una pausa. El coste de mantener su moderno y profesional ejército era enorme, y la clase mercantil, cada vez más influyente, presionaba por la paz para asegurar sus rutas comerciales. Las negociaciones, complejas y llenas de desconfianza mutua, comenzaron en La Haya. Lideradas por el estadista holandés Johan van Oldenbarnevelt y con la mediación de Francia e Inglaterra, las conversaciones se prolongaron durante meses. Finalmente, en 1609, se firmó la tregua de los 12 años. Este acuerdo no era una paz definitiva, sino un cese de hostilidades. Sin embargo, su firma representaba un reconocimiento de facto de la independencia y soberanía de las Provincias Unidas por parte de España, un golpe simbólico devastador para el prestigio de la monarquía hispánica. La tregua permitió a ambas partes recuperarse, reconstruir sus finanzas y rearmarse. No obstante, también exacerbó las tensiones internas en la República entre los partidarios de la paz, liderados por Oldenbarnevelt, y la facción militarista encabezada por Mauricio de Nassau, quien veía la tregua como una traición. La guerra se detuvo, pero las semillas del futuro conflicto ya estaban sembradas. Al expirar la tregua de los 12 años en 1621, el conflicto entre España y las Provincias Unidas ya no era una simple rebelión local. Estaba a punto de ser absorbido por una conflagración que incendiaría toda Europa. La Guerra de los 30 Años, iniciada en 1618 como una disputa religiosa y política en el Sacro Imperio Romano Germánico, se convirtió en el escenario perfecto para que la lucha neerlandesa por la independencia adquiriese una nueva y devastadora dimensión. Para el conde duque de Olivares, valido del nuevo rey Felipe IV, la reanudación de la guerra era una cuestión de reputación y estrategia. Veía la rebelión holandesa como una pieza más del gran tablero europeo, una herejía protestante que debía ser aplastada en el marco de la defensa global de la causa católica y de la hegemonía de los Habsburgo. España volcó de nuevo sus inmensos, pero ya sobrecargados, recursos en Flandes. Sin embargo, el mundo había cambiado. Las Provincias Unidas ya no estaban solas. Aunque católica,
La Francia del cardenal Richelieu veía con mayor temor el poder de los Habsburgo que la disidencia protestante, por lo que comenzó a financiar a los enemigos de España, incluidos los holandeses. Potencias protestantes como Suecia, bajo el mando del brillante estratega Gustavo Adolfo, también entraron en liza, alterando el equilibrio militar en el continente. La guerra se libraba ahora en múltiples frentes, en Alemania, en Italia y en los océanos. La Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales fue creada específicamente para llevar la guerra a las colonias españolas y portuguesas, atacando las arterias económicas del imperio. La Guerra de los 80 años se había globalizado, convirtiéndose en un frente crucial de una lucha titánica que desangraría a España y redefiniría para siempre el mapa político y religioso de Europa. Para 1639, la situación del ejército de Flandes era desesperada. Con las rutas terrestres a través de Francia bloqueadas por la guerra, la única vía para enviar refuerzos y, sobre todo, la vital plata para pagar a las tropas, era por mar. En un esfuerzo monumental, España reunió una de las mayores flotas vistas en décadas, una armada de cerca de 70 barcos al mando del experimentado almirante Antonio de Oquendo, con la misión de transportar a más de 20.000 soldados a los Países Bajos. Pero la República Neerlandesa, cuya prosperidad dependía del dominio marítimo, no iba a permitirlo. Su flota, comandada por el astuto y agresivo Marten Tromp, interceptó a la Armada Española en el Canal de la Mancha. Superado en número inicialmente, Tromp empleó tácticas de hostigamiento para retrasar a los españoles, forzándolos a buscar refugio en aguas neutrales inglesas, cerca de la costa de Kent, en una zona conocida como The Downs. Allí, Oquendo quedó atrapado. Mientras la diplomacia se movía con lentitud, Tromp recibió refuerzos masivos, acumulando más de 100 barcos. El 21 de octubre, desafiando la neutralidad inglesa, Tromp lanzó un ataque total. El resultado fue una catástrofe sin paliativos para España. La artillería neerlandesa, más rápida y precisa, destrozó la formación española. Barcos incendiados, hundidos o encallados sembraron la costa. Más de 40 naves españolas fueron perdidas, y unos 15.000 hombres, entre marinos y los valiosos soldados veteranos que nunca llegarían a su destino, murieron o fueron capturados. La batalla de las Dunas no fue solo una derrota, fue el fin de la supremacía naval española en aguas europeas. El camino de Flandes por mar quedó cerrado para siempre, sentenciando al ejército español a una lenta asfixia y demostrando al mundo que el poder de los mares había cambiado de manos. Tras el desastre naval de las Dunas, la presión sobre el ejército español en Flandes era inmensa. En 1643, en un audaz intento por aliviar la presión y forzar a Francia a negociar, el ejército español, bajo el mando de Francisco de Melo, invadió territorio francés y puso sitio a la fortaleza de Rocroi. La respuesta francesa fue rápida. Un ejército liderado por un joven y ambicioso aristócrata de 21 años, Luis II de Borbón, duque de Enghien, quien pasaría a la historia como el Gran Condé, marchó para levantar el asedio. El 19 de mayo de 1643, los dos ejércitos se encontraron en el campo de batalla. La reputación de los tercios españoles, considerados la infantería más formidable del mundo durante más de un siglo, les precedía. Eran el núcleo veterano del ejército de Melo. La batalla fue un choque de estilos, la disciplina y el poder de fuego de la infantería española contra la agresividad y la velocidad de la caballería y la artillería francesas. El genio táctico de Enghien se hizo evidente desde el principio. Su caballería, en una serie de cargas brillantes y perfectamente coordinadas,
destrozó los flancos españoles y envolvió a su caballería. Pronto, la infantería española se encontró aislada en el centro del campo, rodeada por un enemigo superior en número y moral. Formados en sus icónicos cuadros, los tercios resistieron oleada tras oleada de ataques franceses. Soportaron el fuego de la artillería y las cargas de la caballería con una disciplina de hierro, negándose a rendirse. Al final, viendo la inutilidad de la resistencia, los oficiales aceptaron una rendición con honores, pero el mito de su invencibilidad se había hecho añicos. Rocroi no aniquiló a los tercios como fuerza de combate, pero el impacto psicológico fue devastador. Simbolizó el amanecer de una nueva era militar, dominada por Francia, y marcó el ocaso definitivo del poderío terrestre español en Europa. 80 años de guerra ininterrumpida, salpicada de treguas frágiles y batallas sangrientas, habían agotado al otrora todopoderoso imperio español. Las devastadoras derrotas en las dunas y Rocroi, sumadas a las graves rebeliones internas en Cataluña y Portugal, habían llevado a la monarquía de Felipe IV al borde del colapso. La obstinada lucha por mantener Flandes a cualquier coste ya no era sostenible ni militar ni económicamente. La realidad se impuso con una fuerza ineludible. En la ciudad de Münster, en Westfalia, mientras las potencias europeas negociaban el fin de la Guerra de los 30 años, delegados españoles y neerlandeses se sentaron para poner fin a su propio conflicto secular. Las negociaciones fueron largas y complejas, pero el resultado era inevitable. El 30 de enero de 1648 se firmó el Tratado de Münster. Con la rúbrica de ese documento, España reconocía formalmente y sin ambigüedades la soberanía e independencia de la República de las Provincias Unidas. Aquello que había comenzado como la revuelta de un puñado de nobles contra los edictos de un rey lejano, culminaba con el nacimiento oficial de una nueva nación en el mapa de Europa. El tratado establecía las fronteras definitivas basadas en la línea de frente militar de ese momento, lo que se conoció como el principio de uti possidetis. Se regulaban las relaciones comerciales y España aceptaba el cierre del estuario del Escalda, consolidando la primacía comercial de Ámsterdam sobre Amberes. Para España, era la dolorosa aceptación de una derrota estratégica, un sacrificio necesario para poder concentrar sus mermadas fuerzas en la guerra que aún mantenía con Francia. Para los neerlandeses, era la victoria definitiva, la culminación de la lucha de 3 generaciones por su fe, su libertad y su derecho a existir como un pueblo soberano.